Enrique y Dayanis eran una pareja joven que se tenían un gran amor. A pesar de no estar casados, ya usaban cada uno un anillo en símbolo de la futura unión que estaba planeada darse. Ya vivían juntos y eran realmente felices. Al cabo de un tiempo, Dayanis empezó a sufrir de mareos y dolores de cabeza. A veces se desmayaba sin motivo alguno y sufría de fiebres constantes. Esto preocupaba mucho a Enrique, así que decidieron ir al médico y saber un diagnóstico de la enfermedad. Para sorpresa de ambos, al parecer Dayanis tenía una extraña enfermedad de la sangre, la cual la estaba consumiendo, ya que lucía demacrada y sumamente delgada. El doctor no le daba muchas esperanzas, pero había un tratamiento que podía servir al menos en alargar sus días. Se trataba de que cada cierto tiempo debía cambiar su sangre por medio de transfusiones, y por suerte, Enrique tenía el mismo tipo de sangre que ella, así que sin pensarlo, aceptó inmediatamente en ayudar a su amada. No te preocupes, Dayanis, yo te cuidaré y saldremos de esto juntos, decía Enrique. Lo sé, Enrique, no te preocupes, yo te amo y te prometo que siempre estaremos juntos, no importa lo que pase. Con estas palabras, Dayanis calmaba un poco a Enrique, y así estuvieron por un tiempo. Él iba siempre que era necesario a la transfusión de sangre. Un día Enrique estaba solo en casa y lloraba por el temor de llegar a perder a Dayanis, y rezaba porque un milagro sucediera. Ese día salió al hospital como siempre para la transfusión, pero estando en su auto, recibió una llamada de la enfermera diciéndole que Dayanis había entrado en crisis y necesitaban que llegara lo más pronto posible. Enrique se desesperó y rompió en llanto, pero había demasiado tráfico y no iba a llegar a tiempo de ninguna forma. Bajó del auto y decidió correr hasta el hospital, pero para cuando llegó, Dayanis había fallecido. Enrique no pudo soportar tanto dolor y maldijo todas sus creencias porque no lo habían ayudado. Salió caminando sin rumbo y solo pensaba en las palabras de Dayanis, y pensó que si por las buenas la había perdido, entonces recurriría a lo malo para recuperarla. Alex era un santero espiritista muy conocido por practicar brujería, pero a Enrique lo cegaba el dolor y le pidió ayuda a este santero. Haré lo que sea para recuperar a Dayanis. No me importa perder mi alma o dar mi vida por la de ella. Dígame si hay alguna forma de que vuelva a estar a mi lado. Lo que usted me pide es algo de la magia negra más poderosa que conozco. Claro que le puedo ayudar, pero tal vez no como usted desea exactamente, le dijo Alex. No importa, dígame qué debo hacer, contestó Enrique un poco exaltado. Está bien, antes de enterrarla, debe mutilar el dedo en el cual lleva el anillo que representaba su unión. Córtese el dedo, ocúltelo dentro de una tela negra junto con el anillo, sumérjalo en sangre de chivo y diga esta oración. Luego, sin que nadie sepa, ocúltelo dentro del ataúd de Dayanis. Enrique contestó. Así lo haré. Enrique siguió paso a paso las instrucciones del santero y no le importó cortarse el dedo. 3 días después del funeral de Dayanis, a eso de las 11 de la noche, Enrique estaba en su casa aún llorando sin consuelo por Dayanis, pero alguien tocó a su puerta. Él se asomó por la ventana y allí estaba ella, vestida toda de blanco. Enrique corrió a abrir la puerta con deseos de verla, pero al abrir no había nadie. Solo una suave brisa ingresó a su casa. Él se deprimió al ver que solo fue su imaginación. En los días siguientes, él también empezó a sentir los mismos síntomas que Dayanis, pero había una diferencia. Su brazo izquierdo se sentía pesado y le dolía mucho. Su mano y sus dedos se estaban empuñando poco a poco, como si sujetara algo. Sus ojos tenían enormes ojeras. Su cuerpo estaba delgado, muy delgado, y aunque comiera de vez en cuando, se sentía cada vez más y más débil. Algo más pasaba. De ese lado izquierdo, su cuerpo se estaba inclinando, como si se jorobara. La gente lo veía en las calles y casi no lo reconocía. Se estaba consumiendo aún peor que Dayanis. Enrique estaba tan obsesionado con volver a Dayanis que su enfermedad no le importaba, y regresó donde el santero a preguntarle por qué Dayanis no había regresado a su lado aún. Usted me engañó. Lo único que hizo fue enfermarme, y ahora estoy muriendo y mi amor no ha llegado. El santero interrumpió.
Cálmese, Enrique. Entiendo su molestia. Sin embargo, veo que todo ha salido a la perfección. Ustedes estarán siempre juntos como me lo pidió. Veo que de su lado izquierdo está muy inclinado y le debe pesar mucho. Haga esto. Hoy a las 11 de la noche párese frente a su espejo de cuerpo entero y tómese una foto con su celular. Claro, si es que aún le quedan fuerzas. Enrique no comprendía muy bien qué le quiso decir el santero, pero esperó a la hora señalada y así lo hizo. Sus manos temblaban de lo débil que estaba y apenas podía sostener el celular, pero al tomar la foto y luego de verla, vio su cara que era como la de un cadáver, su cuerpo totalmente doblado del lado izquierdo, su mano empuñada y sus venas se le veían casi afuera de la piel. Pero había algo más en ese lado izquierdo, y por ese motivo estaba doblado. Allí estaba Dayanis, sujetándolo fuertemente del brazo, agarrándolo con su mano derecha mientras con la izquierda y las dos piernas gateaba en el piso. Sus ojos eran blancos, su piel muerta, su aspecto infernal, y de su boca salía una especie de apéndice, de la cual succionaba la sangre de Enrique, quitándole poco a poco la vida. Esta ya no era Dayanis, tal vez era un demonio, tal vez ella se había convertido en otra cosa al no descansar en paz. Enrique lloraba mientras rompía el espejo de un golpe, para luego caer al suelo y morir días después. Encontraron el cadáver de Enrique en su habitación. Era como ver a alguien que tenía meses de muerto. Aunque apenas tenía un par de días, los forenses tomaron fotos del cuerpo doblado de Enrique y no entendían por qué tenía esa deformación, pero al revelar las fotos, vieron que alguien más estaba a su lado izquierdo. Unos amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas a la mitad de un descampado. Como es habitual en este tipo de reuniones, sin saber cómo, empezaron a contar historias de terror y leyendas que conocían. Un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban, pero la mayoría, que ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre sus amigos cada vez que la narración hacía un silencio. Sin embargo, cuando Alberto comenzó a contar su leyenda, todos quedaron como petrificados. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace una inspección en la tierra, la única en el año. Así que si queremos verle, tiene que ser en ese mismo día, a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más apropiado para realizar el ritual, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, negras de ser posible. Apaga la luz y sitúate frente al espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y manténlos cerrados, hasta que quede solo una campanada de las 12 que deben sonar. En ese momento, el diablo se aparecerá en el espejo, solo durante un segundo. Tras terminar su historia, nadie sabía qué decir. Los envalentonados muchachos estaban realmente asustados, porque sabían que con las fuerzas del más allá no se debe bromear, y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad. Pero para Pablo era el momento perfecto de hacerse el machito. Él siempre había sido el segundón en el grupo y nadie lo tomaba en cuenta, por lo que era el momento perfecto para sobresalir. Eso es mentira y yo lo puedo demostrar cuando quieras. Todos se giraron a mirarle y rápidamente Alberto contestó: si tan valiente eres, ¿por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será Nochebuena. Yo mismo pongo las velas, pero si te echas para atrás, te tendrás que comer las 12 velitas delante de todo el grupo en Año Nuevo. Ok, pero si lo hago y te demuestro lo contrario, ¿quién se comerá las velas? Serás tú por bocazas. El grupo se rió, y pasados unos minutos todo parecía haber quedado olvidado. Pero para Alberto, eso había sido un desafío a su autoridad como el líder del grupo. Y no iba a quedar así, por lo que en un par de días se presentó en la casa de Pablo con una bolsa que contenía 12 velas negras, una Biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermana, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara, capaz de grabar en la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro. Su intención era que cuando Pablo viera lo completo de su ritual de invocación, se echara para atrás y le pidiera disculpas. Pero lo que no se podía esperar era que el chico, reafirmado en su intención de hacerle comerse las velas frente a todos en la fiesta de Año Nuevo,
bromeara sobre el tamaño de estas. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Que no las habría más grandes? ¿Tanto miedo te da tragártelas delante del grupo que has ido a comprar velas de cumpleaños? Tú tranquilo, Pablito, que cuando te cagues del susto, al menos las llamas de las velas ocultarán el olor, dijo Alberto. Alberto entró a la casa de Pablo y sin dirigirle ni una sola mirada más, pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó 5 de las velas en cada una de las puntas del pentagrama, 4 de ellas a los lados del espejo y las 3 restantes junto a la Biblia satánica que intencionalmente dejó abierta en una página en la que había una especie de invocación o ritual. La escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz de las velas era digna de una película de terror. Y Pablo, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió cómo se le encogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo para realizar la invocación. Bueno, chaval, hasta aquí puedo estar yo en el baño, dijo Alberto con voz socarrona. Por si te echas atrás en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de video. Mucha suerte. Espero que la historia no sea cierta porque de lo contrario, no creo que lo cuentes, dijo, intentando darle aún más miedo. Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada. Faltaba menos de un minuto y ya sentía como las gotas de sudor le caían por la frente. Una cosa es hacerse el chulito delante de todo el mundo, pero otra era encontrarse con ese escenario aterrador y disponerse a invocar al mismísimo diablo por una apuesta. Sin embargo, reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo y cuando Alberto le avisó, cerró los ojos. Pocos segundos después escuchó la primera campanada del reloj que tenían sus padres en el salón. El miedo que tenía y el silencio eran tales que cada campanada parecían sonar cada vez más lento. Al tener los ojos cerrados, no percibió que con cada campanada se apagaba una vela, como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente con el sonido del reloj. Al sonar la campanada número 11, tal y como le había indicado Alberto, Pablo abrió los ojos. Alberto, al otro lado de la puerta del baño, esperaba que Pablo se echara atrás y saliera en cualquier momento, pero tras sonar la última campanada, todo quedó en silencio. Llamó a su amigo, pero no obtuvo respuesta. Ya había transcurrido más de un minuto y Pablo no salía, así que decidió abrir la puerta. Al abrirla, todo estaba a oscuras y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo. Un fuerte olor a azufre inundaba el lugar y Alberto sintió que algo iba mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada de miedo mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho. De puro terror, había sufrido un ataque al corazón y lo único que alcanzaba a decir era: «Lo he visto. Lo he visto». Al llegar al hospital, los médicos no salían de su asombro. El corazón parecía estar bien y perfectamente recuperado. No obstante, el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie, salvo para repetir una y otra vez que lo había visto. Días después salió del hospital perfectamente recuperado, al menos físicamente, ya que nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en una persona asustadiza y retraída, que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación. Alberto nunca se atrevió a ver lo que contenía la cinta y decidió tirarla a la basura junto a los objetos que se habían usado en la invocación. ¿Quién sabe si algún día alguien la encontrará y podrá presenciar qué fue lo que vio Pablo antes de que se apagara la última vela? Por su parte, Pablo sabe que volverá a ver al diablo el día que él muera, ya que éste vendrá a reclamar su alma en persona. Esta leyenda sucede en Real de 14, San Luis Potosí. Se dice que fue allá por el año de 1972, en una noche fría y oscura de octubre, cuando uno de los principales medios de transporte de pasajeros y mercancía era el muy eficiente sistema ferrocarrilero mexicano. Un grupo de personas que esperaban el tren rumbo a Monterrey, en su mayoría peregrinos, tanto de la región como de otros estados, quienes habían llegado para dar gracias a San Francisco, patrono de 14, esperaban regresar a sus respectivos hogares. El tren llegó cerca de las 10 de la noche y la gente comenzó a tomar su lugar preparándose para un largo viaje de noche.
y a pesar de que se contaban con 22 vagones, con capacidad para cientos de pasajeros, no fueron suficientes para cumplir con la demanda de asiento. Así que varias personas, al ver que ya no había cupo, tuvieron que emprender el viaje a pie, mientras que otras prefirieron quedarse en la estación para probar suerte el día siguiente con otro tren. Una vez arriba, un hombre conocido como Rogelio, quien viajaba con su esposa, notó una presencia de otro de edad avanzada, con un sombrero de palma que permitía ver unos cuantos cabellos ya plateados por el paso del tiempo, y ropas muy humildes, comenzar a decir algunas cosas a los pasajeros, pero entre tanto tumulto no lograba entender lo que decía. El anciano se mostraba preocupado y molesto, pues la gente lo ignoraba constantemente, hasta que éste logró acercar lo suficiente a Rogelio para entender un poco de lo que hablaba. Tienen que bajar del tren, va a haber un accidente y muchos muertos. Dios me ha enviado a avisarles. Por favor, deben de bajar del tren. Este se va a descarrilar. Todos lo trataban como un loco, ignorando el mensaje tan alertador y hasta cierto punto falso, hasta que el anciano se acercó de frente a Rogelio y dirigiéndose a su esposa, le dio el mismo mensaje. Rogelio se mostró molesto e incrédulo a las palabrerías del señor, pero al parecer su esposa había sentido un escalofrío, un frío que le recorría toda la espalda lentamente y le hizo erizar la piel cuando el anciano la tocó, y le dijo aquellas terribles palabras. Ella le pidió a Rogelio que le hiciera caso y que por favor abandonaran el tren, pero Rogelio se resistía, ya que sabía que se podría no correr la misma suerte con el siguiente tren y que para encontrar buenos lugares iba a ser un problema por tanta gente que también estaba esperando el siguiente, además de que ya estaba muy cansado por cumplir la manda y quería llegar a su casa, pero la insistencia fue tanta que aceptó. Finalmente, antes de que el tren partiera, bajaron junto con otras personas a quienes les había convencido la historia del anciano, y resignado esperó el siguiente tren, no sin antes de buscar a aquel viejo que les había platicado tal cosa, pero para su sorpresa no lo veían por ninguna parte, incluso preguntando a otras personas sobre aquel mensajero y dando su peculiar descripción, nadie lo había visto. Alrededor de las 11 de la noche llegó un nuevo tren, pero con dirección a San Luis Potosí, por lo que Rogelio tuvo la idea de que podrían hacer escala en la capital para de ahí tomar en la estación uno con dirección a su destino. Una vez a bordo de este nuevo tren, apenas habían pasado unos minutos de su marcha cuando sintieron cómo las vías del tren temblaban y a la lejanía, muy tenuemente y apenas perceptible en el silencio de la noche, se escuchó un gran estruendo. La mayoría de los pasajeros sintió y escuchó eso, pero nadie sabía de qué se trataba, así que todos continuaron su viaje sin ningún problema. Al día siguiente, y ya en la estación de trenes de San Luis Potosí, los pasajeros se enteraron de una horrible tragedia que sacudió sus corazones y prácticamente a todo el estado. Y es que el tren al cual finalmente no subieron, ya sea por el destino o por las advertencias de aquel anciano, había descarrilado cerca de las 11:20 de la noche, en una pronunciada y peligrosa curva cerca de la ciudad de Moreno, volcándose los 22 vagones uno encima de otro. El resultado, varia gente murió, la mayoría aplastada por el peso de cientos de toneladas de acero. Algunas familias completas murieron y los pocos que sobrevivieron quedaron con cicatrices de por vida, como piernas y brazos amputados y horribles quemaduras en todo su cuerpo. La leyenda termina en que posiblemente ese anciano era un mensajero del destino, que apresurado por el tiempo quería salvar a la mayor cantidad de personas que pudiera. Sin embargo, muy pocas fueron quienes lo escucharon. Actualmente, la línea férrea se conserva y sigue en servicio, si bien ya no para transportar pasajeros, pero sí para actividades mercantiles. Varios de los operadores de estos trenes refieren que cuando pasan por ese tramo en medio de las vías pueden observar personas deambulando en la oscuridad de la noche. Sin embargo, no pueden frenar, ya que esto implicaría otra gran tragedia, además de que las apariciones son de un momento a otro. Cuando menos lo esperan, las personas aparecen a escasos metros del primer vagón, lo que imposibilita su frenado. Cuando el tren pasa y observan las vías que dejaron atrás, pareciera que todas aquellas personas desaparecieron súbitamente. Los más experimentados están ya acostumbrados a este tipo de aparición espectral, por lo que al pasar por ahí, la indicación es no parar, veas lo que veas. Comentan que posiblemente sean las almas en pena que aún no descansan en paz después de tan fatídico episodio. ¿Te atreverías a recorrer esta vía del tren de la muerte?
Genaro estaba durmiendo tranquilamente en su cama, hasta que una serie de sonidos hicieron que abriera los ojos. Prendió la lámpara de su buró para tomar su teléfono y ver qué hora era. El celular decía que eran las 3 de la mañana. Su esposa le cuestionó el porqué de esta conducta, a lo que el hombre le dijo que tal vez había alguien merodeando en el trigal. Sin embargo, su esposa replicó que si eso fuera su can, ya los habría alertado, pues en el pasado, la pantera, así se llamaba su perro, detuvo a 2 ladrones y a uno de ellos hasta lo mordió. Pese a todo, su marido se levantó de la cama y fue hasta el armario, que era el lugar en donde guardaba su rifle. Lo cargó y salió sigilosamente de la propiedad. El primer paso fue ir al patio en donde generalmente descansaba la pantera. Encontró a su perro echado, con las orejas sobre los ojos y un semblante de terror espeluznante, algo muy raro en un animal de su envergadura. Cuando Genaro le retiró las orejas de los ojos, pudo observar que el perro tenía la vista fija en el trigal. Ayudado por la luna llena, el hombre fue caminando dando pasos cortos hasta internarse en lo profundo del campo. De pronto, vio como algo corrió y se ocultó entre las espigas de trigo. Lo siguió con la mirada y notó que se detuvo en una esquina. El granjero fue hacia allá gritándole fuertemente que levantara las manos, pues si no lo hacía, lo obligaría a disparar el arma. El bandolero alzó los brazos, mas el dueño de la granja no pudo disparar, debido al inmenso pavor que sintió al enterarse de que aquel era un espantapájaros. El rostro de esta figura de paja era algo nunca antes visto, algo salido de sus más horrendas pesadillas. Un demonio. El monstruo soltó una fuerte carcajada salida de ultratumba que hizo eco por todo aquel campo. Miró fijamente a Genaro y él estaba petrificado de miedo. Con un escalofrío recorriendo todo su cuerpo, aquel demonio sonrió a Genaro burlonamente y en una seña le dijo: «Tú no». En ese momento, aquella criatura desapareció corriendo a través del campo. Genaro regresó a su casa, deseando que todo fuera solo un mal sueño. Subió a su habitación donde lo esperaría su esposa. La lámpara seguía encendida y lo que encontró confirmaría que definitivamente no había sido una pesadilla. Había solo una mano y un rastro de sangre en la cama. Actualmente la granja está abandonada y Genaro fue recluido en una clínica de salud mental. Después de todo, ¿quién creería que un espantapájaros asesinó a su esposa?